de entrar a temas sin duda que van a resultar de todo su interés y como siempre les invito a que se queden con nosotros de aquí hasta las 4 de la tarde. Soy Sergio Peinbert en ausencia de Víctor Hugo Hernández en este espacio y ya saben que si tienen algún comentario, punto de vista, sugerencia, crítica, algo que expresarnos respecto a el tema que abordaremos el día de hoy, alguna pregunta para nuestro invitado. Justamente ya no iba a llover tanto y sin embargo, pues el dios Tlaloc se dejó sentir nuevamente, hay contingencia en toda la comarca lagunera y bueno, pues llama la atención de que ya las autoridades y los pronósticos del servicio meteorológico eran de que sí habría precipitaciones, pero ligeras o incluso que ya no iba a llover. Y sin embargo, pues viene el aguacero nuevamente de manera copiosa, lo que nos habla pues de cómo las condiciones climatológicas han cambiado aquí en la comarca lagunera. Y para hablar de este tema, que ya lo habíamos hecho en otro espacio, pero me pareció importante hacerlo el día de hoy por las condiciones climatológicas, está conmigo José Carlos Nava, analista político, periodista, colaborador de nosotros los sábados en el programa Pulso Laguna, pero quien ha estado muy interesado en analizar la situación de los cambios climáticos en la comarca lagunera. ¿Por qué hace más calor? ¿Por qué llueve más? ¿Por qué llueve a veces a destiempo? Algo está pasando y bueno, hay análisis y estudios que ha hecho José Carlos que vale la pena pues escuchar para ir entendiendo lo que estamos viviendo aquí en la laguna. Bienvenido, José Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Buena tarde para todos. Oye, pues ya no iba a llover y volvió a llover. Ese había sido el pronóstico. Ese había sido también un poco la narrativa de las áreas de protección civil, incluso de los propios sistemas meteorológicos. Ya no se esperaba una intensidad de lluvia como la que tuvimos en semanas pasadas y que situó, por ejemplo, a municipios de Coahuila como Torreón en zona de contingencia e inclusive ya declaradas como zonas de desastre. Y obviamente que una de las vertientes de las que estábamos hablando en aquellos días, hace apenas unos días, era el asunto que tenía que ver con este periodo de inestabilidad climática en la región que se viene presentando de manera muy, muy clara a partir del año 2000. Entre el año 2000 y 2001 es cuando nosotros empezamos a observar que el registro de lluvias en la comarca en general empieza a mostrar rupturas con tendencias históricas. Y es justo un periodo también en el que coinciden dos elementos de temperatura muy claros, Sergio. Por un lado, vemos que a partir del 2000, en el periodo 2000-2001 a la fecha, se empieza a incrementar en la laguna el promedio de temperaturas máximas. Es muy evidente cuando tú trazas una línea de tiempo, por ejemplo, del año 90 al 2000, y ahí encuentras con que en esa década prácticamente la precipitación y la temperatura fueron dos elementos muy estables. A pesar de que tuvimos en el 91 una avenida extraordinaria, tuvo que desfogarse agua por el cauce natural del río Nazas. O sea, a pesar de eso, la temperatura máxima en ese periodo, del 90 al 2000, fluctuó entre 28 y 29 grados. Es muy estable. Igual el promedio de temperaturas al año se mantuvo entre 190 milímetros, 240 milímetros en todo ese periodo. Y estamos hablando de una referencia que le dio estos registros a la comarca lagunera prácticamente desde los años 40, exceptuando las lluvias del 68, que implicaron inclusive inundaciones en la región, y este año del 91, que fueron elementos muy referenciales, que fueron picos extraordinarios, súbitos y extraordinarios. Pero fueron dos en casi 60 años. Y hoy tenemos esos picos de volumen de lluvia en periodos mucho más cortos. ¿Qué fue lo que pasó también con el promedio de las temperaturas mínimas, Sergio? Hacia ese periodo del 95 al 2000, tenemos temperaturas mínimas de entre 11 y 12 grados. Es muy estable en toda la década, ese rango. Y sin embargo, a partir del 2001, empieza también a incrementarse el promedio de la temperatura mínima en la región. Es decir, empieza a ser menos frío y
la región tiende a hacerse más cálida todavía. De tal manera que el promedio ya de temperatura mínima a partir del año 2010 es de 16 grados. Es decir, estamos hablando de un incremento promedio de 4 grados en un periodo de 15 años. Uh-huh. Y eso es lo que estamos registrando en este tiempo ya. Y llevamos 3 años de manera continua con precipitaciones que se salen del patrón promedio de lluvia en el año. El registro para un año en términos de precipitación pluvial, en términos de lluvia, de volumen acumulado en la laguna, es de 230 milímetros. Pero tenemos periodos súbitos, uh-huh, como estos que se han presentado a partir de 2015, en el que en una semana puede llover el promedio de lluvia de todo un año. Así es. Hoy pues fue lo que pasó con las lluvias pasadas, llegamos a los 300 milímetros. Ese es otro asunto. Ya la frecuencia también varía mucho. Y en lo que encontramos en este registro que hicimos hace algún tiempo es que tenemos picos muy altos de volúmenes de lluvia que inclusive rebasan el promedio anual, ajá, hasta en 60-70%. Y también tenemos declives muy pronunciados. De tal manera que si nosotros viéramos la composición en una gráfica, sería prácticamente la línea que traza un electrocardiograma. Lo que nos hace pensar que en términos de lluvia, por supuesto que está el registro ahí, independientemente de quien crea o no en el cambio climático, uh-huh, lo que sí es un hecho es que empíricamente está comprobado que la temperatura máxima subió en promedio en la región y la temperatura mínima también. Y que el patrón de lluvias está prácticamente alterado con respecto a los 50 años anteriores. Y eso es muy claro. Hoy en apenas unas horas, uh-huh, según el último reporte de Conagua, estábamos ya sobre los 60 milímetros de volumen de lluvia en Torreón. Uh-huh. Eso representa casi un 30% de lo que llueve en un año. Es decir, 30% con respecto a lo que llueve un año en la ciudad en apenas 4 horas. Uh-huh. Y esto es un indicador perfectamente claro de la manera en que la comarca lagunera ha entrado ya en una etapa de inestabilidad climática desde hace por lo menos 15 o 16 años. Y como tú lo dices, para quienes no creen en el cambio climático, ahí está una prueba, ¿no? De lo que acontece en la laguna y acontece en todo el mundo. Ahí están los registros. Las variables son muy exactas y muy concretas. Incremento promedio de temperatura máxima, incremento promedio de temperatura mínima y una alteración en el patrón de lluvias, tanto en frecuencia como en intensidad. Lo que quiere decir es que inclusive hay años, Sergio, en que inclusive está la posibilidad de que en un solo año tú puedas duplicar el promedio anual de lluvias. Uh-huh. Es decir, todos los patrones o todos los parámetros que teníamos durante medio siglo están completamente alterados. Claro. ¿Y a qué nos lleva esto? Porque esa es la pregunta. Estamos viviendo situaciones complicadas en términos climáticos, sobre todo con el tema de las lluvias, como con el tema de las altas temperaturas, que este año ya llegamos a un rebase también de la media histórica. Llegamos casi a 45 grados. Estas dos variables están directamente relacionadas. Así es. Y el asunto es, José Carlos, ¿qué tan preparados estamos como comunidad, como sociedad, como autoridades en cuanto a la infraestructura incluso que tenemos en las ciudades para estas condiciones extremas ya del clima, ¿no? Nuestro clima se volvió ya muy extremoso, uh-huh, mucho más de lo que era. Y creo que de lo que hablábamos es qué hacer desde la perspectiva de los ejes de política llevados a nivel local al ámbito de los servicios públicos. Y es que en la visión técnica, en la proyección que haya de gobierno y de atención a la población para incrementar la calidad de los servicios públicos y con ello la calidad de vida de las personas en nuestras ciudades, de la zona metropolitana, es justo incorporar a cualquier proyección técnica de obra pública, de drenaje sanitario, de drenaje pluvial, la condición del cambio climático y las crisis que van a ser más recurrentes y que se van a seguir presentando con mayor frecuencia.
pues ahí está para la reflexión. Vamos a seguir charlando sobre este tema con José Carlos Nava. Voy nada más rápidamente un corte, una pausa, la pausa nacional, y regresamos con esta charla, con esta entrevista. Estamos en el tiempo de la entrevista, en el tiempo de la reflexión. Estamos abriendo la conversación. No se vaya. Celebremos con Orfeón su aniversario. Sigue nuestras redes sociales y encontrarás grandes sorpresas. www.grupoformula.com.mx. ¿Deseas embarcarte en una aventura sin igual? Entonces Cozumel es la opción perfecta para ti, ya que en esta maravillosa isla del Caribe mexicano, famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral, además de disfrutar del sol, el mar y coloridos atardeceres, encontrarás aventuras que te dejarán sin aliento y con inolvidables momentos y experiencias para compartir. Cozumel es un paraíso donde se unen la tradición, el sabor y la alegría. Visita cozumel.travel. Viajemos por México. Disfruta partidos dignos de una final. Alemania contra Francia, Inglaterra contra España y muchos más en el nuevo torneo de selecciones europeas. UEFA Nations League. Completa, en vivo, en exclusiva y en alta definición solo por Sky. Suscríbete desde 0 pesos en HT. UEFA Nations League. Una exclusiva más de Sky. Con Sky, el fútbol nunca acaba. Contrata al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Hoy en el camión vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña y ella estaba asustada. Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara. En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa. ¿Y tú qué hiciste? Nada, me callé. El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. Llama al 911. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Contraataque Deportivo se transmite en Torreón a través de las frecuencias 105.9 FM y 740 AM. Atención empresarios y trabajadores. En Coahuila, con el programa de estímulos fiscales, arreglas todo. En septiembre, en el impuesto sobre nómina y en el impuesto sobre hospedaje, obtén un 100% de descuento en los recargos de tus obligaciones pendientes. Ponte al corriente. Hay más de 60 estímulos fiscales. Consúltalos y paga en www.pagafacil.gov.mx. Arregla todo. Con tu contribución, fuerte, Coahuila es. La edición número 22 del Tour de Cine Francés llega a México en septiembre y octubre con 7 películas francesas y 17 cortometrajes mexicanos. Disfruta del mejor cine francés contemporáneo en Sala de Arte Cinépolis. Consulta horarios en cinépolis.com. ¿Vamos al cine el sábado? Sí. Vamos. No puedo. Ay, ¿cómo que no puedes? No, tengo que ir a cumplir. ¿Pero cumplir con qué? Cumplir con México. Cumplir con mi servicio militar. Voy todos los sábados. ¿Y a qué clase le tocará hacerlo el próximo año? Pues a la mía, la clase 2000. Es muy fácil cumplir. Checa las bases en la página www.gov.mx/Sedena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Te gusta la comunicación y quieres aprender de verdaderos profesionales? El STIR y la Universidad del Valle de México presentan Curso Taller de Locución, Módulos, Estilos de Locución, Eduardo Bravo, Hablar en Público, Jacqueline Villarreal, Lectura y Comprensión, Lucy Ramírez Hernández, Taller de Locución, Mónica de la Peña. A partir del 12 de octubre en las instalaciones de VM, solicita informe 716-0600. Capacitación con auténtico valor curricular. Cupo limitado. STIR
Inverter y VM invitan. Estamos en el tiempo de la entrevista, en el tiempo de la reflexión. Estamos abriendo la conversación. Víctor Hugo Hernández y su entrevistado. Bien, regresamos aquí a la entrevista, vamos a nuestra segunda parte. Estamos tratando el tema pues del cambio climático, las condiciones climatológicas que se viven en la comarca lagunera y cómo ha venido cambiando precisamente el parámetro de lo que teníamos hace algunos años en este análisis que está haciendo nuestro amigo, compañero periodista y analista político José Carlos Nava. Y bueno, pues el cambio climático, José Carlos, como dices, ahí está, y esta es una prueba, lo que vivimos en la laguna como en otras partes de México y el mundo. ¿Cómo estar preparados? Porque finalmente las lluvias o el calor ahí están. Pero ¿qué pueden hacer las autoridades? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Porque alrededor de todo esto vienen consecuencias serias que se tienen que atender. Fíjate, Sergio, estamos hablando de que, por ejemplo, estas condiciones le dan un periodo de vigencia mayor a la reproducción y a la permanencia de agentes transmisores de enfermedades como son los mosquitos. Es decir, tienen un periodo de vida más largo. Y con ello también el riesgo que hay en la población, sobre todo en los niños. Y está este otro componente, que no únicamente es el problema que tienes a nivel de servicios públicos, sino que tienes que pensar también en el impacto que estas condiciones representan, uno, para las condiciones sanitarias de la ciudad y para la población, y por otro lado, para las propias condiciones de la salud pública del municipio. Porque entonces las acciones tienen que sistematizarse, tiene que haber una mayor coordinación. Necesitas pensar en recursos, en cómo afrontar una situación de manera preventiva y no en la reacción, porque eso todavía agudiza más los problemas. Y por supuesto que abre un margen mayor para el caos, para el desorden y para la extensión de los ciclos críticos que estamos teniendo. Eso por un lado, porque sí es un hecho que debe de haber un cambio en la visión, en el diseño urbano, en las políticas de servicios públicos a nivel local. Eso está muy claro y obviamente que se trata pues de hacer más obra enterrada en los próximos años. Tal vez políticamente no muy redituable, pero sí socialmente creo que muy agradecible por parte de la gente. Claro. Y por otro lado está el asunto de cuál debe de ser el nuevo concepto, cómo se debe de plantear una reingeniería en ese sentido para adecuar las condiciones de la ciudad, no por los 230 milímetros que históricamente llueve, no, sino por la ruptura de ese patrón. Claro. Porque obviamente se va a necesitar otro tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque con la que tienes sabes que no te va a resistir la ciudad, que pones en riesgo a la población, y no solamente eso, sino la propia viabilidad y la calidad de vida en el municipio. La atracción de inversiones, el fomento del capital real para la generación de los empleos, la propia proyección económica de la zona metropolitana, creo que habría que considerarla también. Y encontramos otro componente, Sergio, que es el tema de la cultura que tenemos sobre el uso, la disposición y la eliminación de residuos y de basura. Porque ha quedado muy claro que este ha sido otro componente que ha agravado la situación. Y ahí sí, al margen del cambio climático, al margen de los márgenes de operación que tienen las administraciones para hacerle frente a los problemas, ahí sí creo que como sociedad estamos mal nosotros. No puede ser, ¿no?, que haya colchones dentro de las tuberías en los colectores. Eso, claro, eso es inaudito. Y bueno, tenemos como referencia que esta crisis, la última que tuvimos de encharcamientos e inundaciones, por ejemplo, en Gómez Palacio, representó detectar en las tuberías de drenaje alrededor de 200 toneladas de basura. Eso tú puedes cambiar los colectores, puedes hacer medidas, programas preventivos para afrontar el cambio climático,
Pero si no tienes esta parte que está directamente vinculada con la conciencia social del problema. La cultura, la educación. Exacto. Pues no va a servir de nada. Pues creo que ahora sí que podemos ir construyendo una mesa sostenida en 3 patas, ¿no? Por un lado, la manera en que afrontan las autoridades esta nueva condición en términos de visión y de política pública, las medidas que se tienen que tomar en términos sanitarios y de salud pública por las condiciones en las que nos estamos enfrentando, las que ya hablamos, y la otra parte que es la propia cultura y la conciencia social que debe de haber para coadyuvar en la manera en que un problema como estos se tiene que enfrentar. Nos implica a todos y creo que todos tenemos que poner la parte que nos corresponde, ¿no? Claro. Y sobre todo algo muy importante, José Carlos, que no nos acordemos de todo esto nada más cuando llueve. Únicamente cuando llueve, porque eso nos habla de culturas de acción reactiva, ¿no? Que únicamente responden a las situaciones en la emergencia. Y entonces dejamos de lado la planeación, dejamos de lado los proyectos de viabilidad a 5, 10, 20, 30 años. Es decir, estamos comprometiendo el futuro de las generaciones. Creo que esta condición, aunque parece luego un lugar común, Sergio, el hecho de hablar de que un político piensa en la próxima elección y un estadista piensa en la próxima generación, sigue siendo válida. Y yo sí creo que cada vez, a nivel de gobiernos municipales, a nivel de gobiernos locales, sí necesitamos más estadistas que políticos. Claro. Es decir, personas que asuman el poder, la responsabilidad de ser autoridades, pero con una visión de largo plazo, más técnica, menos partidista, y también una sociedad más consciente de que estos proyectos no se pueden consolidar, ¿no? Es decir, una ciudad, un municipio, una región no puede avanzar al margen de sus ciudadanos. Y entonces creo que también nosotros tenemos que ponernos a tono del reto que esto representa. Así es, efectivamente, y sobre todo que hay una coordinación y un interés de las autoridades de los 3 niveles de gobierno por solventar este tipo de situaciones, porque si hablas de un municipio, pues difícilmente va a poder tener los recursos suficientes para introducir un buen sistema de drenaje pluvial, por ejemplo. Exacto. Si no hay el esfuerzo de un gobierno estatal, de un gobierno federal, pues también en muchas ocasiones las mismas ciudades o los mismos municipios pues difícilmente pueden cumplir con esa expectativa, aunque quieran, de crear esta infraestructura, ¿no? Fíjate que aquí el asunto es, y qué bueno que lo tocas, creo que aquí el punto central está que, aparte de todo esto que hemos mencionado, en el caso concreto de nuestra región, debe de prevalecer una visión metropolitana. No más divisiones jurídicas, no más divisiones territoriales, sino, creo yo, políticas públicas centradas en el mejoramiento y la calidad de los servicios, pero desde una perspectiva territorial amplia, desde una unidad cultural, ¿no? Que es, por ejemplo, la región, y no tanto de divisiones estatales. Creo que ese es otro punto fundamental, porque sabemos que nuestra coexistencia estará mientras permanezca la región. Claro. Mientras que existamos, esta coexistencia debe de generar también sinergias para elaborar planes de largo plazo, pero en conjunto, con una visión metropolitana. Creo que eso es lo que nos está indicando el futuro. Creo que incluso esto lo que nos está indicando la propia visión del nuevo gobierno a nivel federal para la eficiencia y una asignación de recursos más eficaz. Así es, pues un apunte sin duda vital y muy importante. Sí. José Carlos, yo te agradezco mucho el que hayas venido a charlar este rato con nosotros sobre un tema pues que está ahorita en el candelero, porque lo estamos viendo aquí, las lluvias, toda esta situación que hemos pasado en la laguna últimamente. Ojalá que reflexionemos, hagamos conciencia y todos podamos estar más preparados. Muchas gracias. No, al contrario, a ti, Sergio, vamos a recordar que, bueno, estamos declarados como zona de desastre. Y estamos ahorita en una fase de alerta nuevamente. Entonces hay que tomar las precauciones debidas, y yo te agradezco de antemano
me hayas invitado para estar contigo y con tu público. Gracias por este análisis muy, muy interesante sobre la situación climática aquí en La Laguna. Con esto nos vamos, llegamos al final de la entrevista a Torreón. Yo les agradezco el favor de su atención. Sigan con nosotros aquí en Radio Fórmula Torreón. Mañana en punto de las 6 de la mañana los espero en la primera emisión de Fórmula Noticias. Y en este espacio también una charla interesante, sin duda, el día de mañana, ya mañana viernes. Pásenla bien, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pendientes de la situación climatológica y manejen con mucha precaución. Buenas tardes.